se llamaban de otra manera. ¿Qué tiene usted bajo su órbita? Bueno, nosotros hoy actualmente, porque este fue un proyecto con el presidente Milei que incluía, además de lo que te voy a contar, salud. Y nosotros seguimos trabajando con salud, pero estaba incluido. Sí. La idea de capital humano lo que plantea es un acompañamiento en el ciclo de vida de la persona, desde que está en la panza de su mamá hasta el final de sus días. Con lo cual, obviamente que salud era importante, que estaba incluido, pero como encontramos, la verdad, un Ministerio de Salud con una complejidad importante, yo misma le pedí al presidente Milei que lo dejáramos como ministerio aparte mientras dibujábamos y ejecutábamos esta idea de capital humano. Con lo cual acá está ex desarrollo social, que hoy se llama niñez, adolescencia y familia, educación y trabajo. Además, tengo ANSES y el INAES, que es un instituto de la economía social que trabaja con cooperativas. Esto es básicamente lo que incluye el Ministerio de Capital Humano, y ya te digo, está externamente salud, y digamos, siguiendo esa idea, sería comenzar con la niñez desde los primeros 1000 días, que por ejemplo todos los planes, todas las planificaciones y las líneas presupuestarias que nosotros tenemos siguen esta idea de contención desde la panza de la mamá con 1000 días, contención con la UH, contención, perdona, con la tarjeta alimentar. ¿Por qué? Porque es importante que un niño esté alimentado como corresponde, con la nutrición que corresponde, para que pueda formar su cerebro, y ahí sí es donde nosotros consideramos que estaría en igualdad de oportunidades con otro niño para entrar en el sistema educativo y poder aprender o sea, que esté cognitivamente preparado para ello. Eso daría la igualdad de oportunidades. Bien. Una vez que puede acceder a esa educación en igualdad de oportunidades, podría conseguir un trabajo de calidad que le permita tener dignidad en su vida, ¿no? Que es lo que nosotros apuntamos, no dar, como dice el presidente, el pescado, sino la caña de pescar. Bien. Al principio usted me dijo, a mí la verdad, mucho tiempo no tengo, no me divierte, no me siento cómoda con las entrevistas, salvo que sea importante o que haya algo importante para comunicar. ¿Por qué este es el momento para romper el silencio? Y es importante porque después de 1 año y medio, toda esta idea que planificamos con el presidente Milei da frutos. En algún punto, por supuesto que falta muchísimo por hacer, pero que da frutos en cuanto a los datos, ¿no? Que son lo que importan realmente, porque como ayer decía en la entrevista, dato mata relato. Entonces, si nosotros tenemos los datos de pobreza, cuando nosotros recibimos el ministerio, la pobreza en Argentina, que la mide el INDEC semestralmente, estaba dando datos de un 54,8%, la medición del primer trimestre de 2024. La anterior era 44,8%, pero era producto de la alta inflación de los últimos meses de la gestión anterior, con lo cual lo que nosotros hicimos es transparentar el número, algo que esta gestión lo atraviesa, ¿no? Decir la verdad y transparentar las cosas como son, porque con el diagnóstico correcto nosotros vamos a poder efectuar y poner en funcionamiento las medidas que corresponden para solucionar los problemas. Entonces, vemos que en la última publicación del INDEC, del segundo semestre 2024, la pobreza estaba dando un 38,1%. Y según las proyecciones de este primer trimestre de 2025, la tendencia sigue a la baja y se ubicaría la pobreza en un 31,7%. En cuanto a la pobreza infantil, que es fundamental porque era la franja etaria que nosotros recibimos con un 70% de pobreza, es decir,
que 7 de cada 10 chicos era pobre, esa proyección en el primer trimestre de 2025 ya ubica la pobreza en un 45.6. Quiere decir que se bajó 25 puntos de la pobreza. Esto quiere decir que hasta el año pasado habían salido 1.700.000 niños de la pobreza y hoy con las mediciones proyectadas habría 2.4 millones de niños que salieron de la pobreza y no lo decimos nosotros, lo dice UNICEF. Ministra, Esto sí, para remarcar, creo yo. Sí, claro, por supuesto. Hay mucha gente que dice, bueno, la pobreza aumenta en forma casi directa cuando aumenta la inflación, al bajar la inflación, baja la pobreza. Pero eso podríamos llegar a decir pasa por decisiones que toma el Ministerio de Economía. ¿Qué hicieron ustedes desde Capital Humano? ¿En qué forma contribuyeron para bajar estos índices de pobreza? Bueno, yo creo que para bajar estos índices es importante. Primero, obviamente, como decías vos, la baja de la inflación. La inflación es el impuesto que más pega en la vulnerabilidad. Y hoy tenemos que la canasta básica, la inflación pegaría en un 0,6%, que es donde más, bajó al 0,6% cómo pega la pobreza en los más pobres. Es muchísimo, ¿no es cierto? Comparémoslo con cifras anteriores. Después, la recuperación de la actividad económica desde abril. Sobre eso no me voy a explayar porque prefiero que hablen los expertos, ¿no? Sí. Y después las políticas sociales de capital humano. ¿Por qué? Y porque nosotros aumentamos la UH un 400%, aumentamos la tarjeta alimentaria un 137% y aumentamos el plan 1000 días un 1400%. Entonces, eso dio contención a todas las medidas que estaban hablando del ajuste, ¿no? Porque el ajuste hay que hacerlo, porque el déficit cero es imprescindible para justamente bajar la inflación. Todo esto está planificado y pensado con un año de inflación a nosotros asumir. Esto nosotros no somos improvisados. Esto se ha planificado y todos los ministerios, y que haya 8 ministerios, tiene que ver con un concepto de trabajar interdisciplinariamente y llegar a los objetivos. Entonces nosotros contuvimos y bueno, y estos son los resultados, ¿no? Ministra, en la gestión anterior se criticaba mucho, sobre todo en los últimos años, esta cuestión de los planes sociales, esta cosa del subsidio a algunas personas que no trabajaban, casi premiar a las personas. Fue muy criticado esa clase de políticas sociales. Y hay mucha gente que sigue siendo crítico de esas políticas sociales. ¿En qué cambió la asignación de estos recursos, la decisión de quiénes los reciben, si tienen que hacer algo a cambio? Digamos, ¿cuáles son las diferencias de esta nueva etapa? Las diferencias es que nuestra lógica es focalizar los recursos a quien más lo necesita. ¿Quiénes son los más necesitados? Si yo te digo que había un 70% de niños en pobreza, en indigencia, Sí. estoy diciendo a quienes hay que ayudar. Sí. Entonces, esta lógica de dar un plan a un señor adulto con 2 manos, 2 piernas, que puede ir a trabajar, no es nuestra lógica. Nuestra lógica es ayudar a los niños, a los vulnerables. Y toda nuestra lógica también tiene que ver con potenciar y ayudar a la familia. Entonces, es la lógica de tratar de apoyar para que en otra etapa puedan valerse por sí mismos, pero la pobreza la tenemos que cortar en el lugar de los niños, porque si no vamos a seguir con la pobreza estructural. Si nosotros no ayudamos a los niños, esos niños sin contención, sin alimento y sin educación, van a repetir el sistema. Clarísimo. ¿Qué de todas las áreas que cubre su ministerio, ¿dónde encontraron la peor situación? Bueno, en el principio que es este. Por eso nosotros apoyamos y apuntalamos en esta primera etapa en niñez, adolescencia y familia, más que en otros lugares, que no quiere decir que no estemos trabajando porque lanzamos el plan de alfabetización. El plan de alfabetización, por ahí, educación a veces es lo más ingrato en cuanto a los resultados inmediatos. Esto no lo vamos a ver mañana. Nosotros nos hemos dado cuenta, y se viene hablando hace rato, la educación de la tragedia educativa.
Entonces, un país que estaba alfabetizado, que deja de estar alfabetizado, es ahí donde tenemos que poner la carne al asador. ¿Y qué hicimos? Juntamos por primera vez 24 jurisdicciones, todas las provincias de acuerdo, en un plan de alfabetización nacional. Cada provincia con sus particularidades, pero todos con el mismo objetivo. Nosotros cuando comenzamos la gestión dijimos, bueno, esta va a ser una gestión que apoya al federalismo y convocamos al Consejo Federal de Educación, al Consejo Federal de Trabajo y al Consejo Federal de Niñez y Familia. Y todos trabajamos juntos para poner en práctica todas las políticas que planificamos, que diseñamos y que ahora estamos ejecutando y que vamos a monitorear, que no es algo menor. Porque si no funciona, se cambia. No, claro. Ministra, da la sensación al principio de esta gestión que hubo una especie de torpedeo a todo lo que tenga que ver con, cuestiones gremiales, paros generales. Se anunció un paro general prácticamente en el momento que Milei le gana el balotaje a Sergio Massa, y después hubo muchísimas acusaciones con respecto a lo que sucedía en el Ministerio de Capital Humano, específicamente en cuestiones vinculadas a la distribución de alimentos. Sí. ¿Qué visión tiene con respecto a esas denuncias y en qué quedaron esas denuncias? Las denuncias que le hicieron a Capital Humano. Sí, Grabois, entre otras cosas. Bueno, la verdad es bueno que me lo preguntes, porque la denuncia, yo había asumido hacía un mes y medio, y hacer esta denuncia con respecto a los alimentos, diciendo que yo estoqueaba alimentos. Imagínate qué intención puedo tener yo de guardar alimentos en un depósito. También dijeron que estaban podridos los alimentos, que los dejé. Eso es mentira, nunca se pudrió un alimento. Ahora, si yo estoy diciendo que con la compra de los bolsones y de los alimentos hay un negocio, yo no le voy a entregar esos alimentos a las personas que están haciendo negocio y que se están aprovechando de los vulnerables. Con lo cual, era una obviedad. Vos tenés que mirar quién te acusa para saber cuál es el interés. Y el interés era tomar esos alimentos, seguirlos repartiendo. Ellos se creían dueños de esos alimentos porque estaban de los dos lados del mostrador. Entonces era facilísimo acusarme a mí al mes y medio de asumir, diciendo que yo retenía alimentos. Es una operación que han hecho pensando que nosotros no íbamos a seguir en el poder y ellos iban a volver a utilizar estas prácticas absolutamente abominables e indeseables de aprovecharse de los vulnerables a través del alimento. Y yo en ese momento tenía tanto trabajo para hacer que la verdad es que no podía estar contestando a las acusaciones falsas. Necesitaba trabajar porque la gente tenía que comer. Ministra, ¿cuántos comedores descubrieron que eran inexistentes, que eran una fantasía, que era una excusa para obtener ya sea algún tipo de subsidio o ya sea alguna cantidad de alimento para negociar con sus posibles votantes a cambio de apoyo político? Bueno, en el RENACOM, que era algo que nosotros denunciamos y nos decían que estábamos locos, había 44.000 comedores. Y el informe de la CIGEN, que hace unas semanas presentaron, dice que el 70% de esos 44.000 no estaban verificados, o tenían direcciones falsas, o no llenaban los formularios. Lo ha dicho el mismo Pérsico. Bueno, había una compañera que era la esposa de un compañero y que quería abrir un comedor, y bueno, y venía y se anotaba. Entonces no había ningún requisito y ningún seguimiento de la veracidad de estos lugares, con lo cual esos recursos, digamos, eran fantasmas los comedores y se destinaban recursos a lugares inexistentes. Inventaban, digamos, ¿se encontraron realmente con comedores inventados? ¿Gente que inventaba un comedor inexistente? Bueno, pero hay periodistas que han ido, creo que Luis Gasulla ha ido a golpear la puerta de lugares y donde había yo lo comenté ayer, una escuela de pool dance, había, hace poquito fue también, y había un taller mecánico, digamos, sí, pasaba. Había gente también, con las cooperativas pasó lo mismo. Nosotros dimos de baja 8.900 cooperativas falsas, que tenían la misma dirección, eran 4 o 5 cooperativas con la misma dirección, presentaron facturas truchas, o sea,
también lo dije ayer, ¿no? Era el Estado utilizado para ver dónde se podía hacer el negocio, y por eso el ex Ministerio de Desarrollo Social estaba dividido, ¿no? Partido en distintos kioscos, y lo manejaban distintas personas. Lo dice siempre el ministro Sturzenegger, era un ministerio dentro de otro ministerio, había un ministerio paralelo. Había esto que usted está contando con respecto a a los comedores y los recursos destinados. ¿También pasaba con respecto a los planes sociales? Estoy pensando en esta cosa de que nunca se termina de comprobar si en verdad se quedaban con una parte, si en esta forma discrecional de repartir los planes, había gente que decía, a vos sí, a vos no, me das un poquito, si vos no venís a militar, te lo quito. ¿Funcionaba realmente así? Funcionaba tan así. Por eso yo creo que hay que digitalizar y traer la tecnología para monitorear lo que realmente sucede, que había 1.200.000 personas anotadas en un Excel. Entonces, en ese Excel, mediante ese Excel, le daban de alta y de baja a los recursos de las personas que necesitaban. Entonces, los extorsionaban, porque ellos tenían... Por eso yo saqué la prestación que tenían que cumplir por dar el plan. Era una manera rápida de cortar esta relación tóxica que tenían. ¿Cómo era eso? ¿Me lo puede explicar? ¿Cómo era la forma de instrumentar que tenían? ¿Cómo se garantizaban que esa persona fuera y les diera una parte? ¿Y cómo hizo usted para desactivarlo? Y porque vos, para recibir el plan Potenciar Trabajo, tenías que hacer una contraprestación. Entonces, o tenías que hacer un trabajo que ellos te indicaban, o hacer un curso. Una vez que lo hacías, vos tenías que demostrar que lo hiciste. Entonces ibas al centro de referencia. Y en el centro de referencia, ahí es donde te decían, bueno, me tenés que dar una parte, o y tomaban lista de ir o no, pues si iban o no iban a las marchas, y a contraparte era, si vos no lo hacías, te quitaban el plan. ¿Por qué? Porque no era el Estado el que tenía el control, sino el Estado y los piqueteros estaban en la misma lógica, digamos, estaban en connivencia para darle de alta o de baja el plan a una persona. Si vos me decís hoy, si un piquetero, que es lo que nosotros hemos hecho, y por eso pusimos la línea 134, porque para que la gente pueda denunciarlos, porque todavía hay algunos que no están informados y piensan que puede venir un líder que aún pulula por los barrios a decirle, si vos no venís, yo no te doy el plan. Por eso nosotros apenas asumimos, hicimos esa campaña de que Corta no cobra, para ponerlo en las pantallas de los trenes, en Mi Argentina, digamos, para que la gente, para salvarlos, ¿no? Para que fueran libres y dejaran de ser esclavos de esta gente. Estamos hablando con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo. Ministra, en salud, ¿se encontraron con una misma situación? ¿Había un negocio detrás de la salud? ¿Había discrecionalidad? ¿Había irregularidades con respecto a los planes otorgados de salud y con respecto a la comercialización de medicamentos, de prestaciones? Mira, eso te lo tendría que decir el ministro de Salud. Yo no me quiero... creo que toda la administración estaba atravesada por esta lógica de buscar un negocio y después cubrirlo con una política pública. Pero no quiero ingresar en el territorio de un compañero, y por ahí eso te lo podría contar el ministro de Salud. Está bien. Sí pasó que en Niñez había un organismo que vendía medicamentos, que compraba medicamentos oncológicos, la DATSE, y eso fue realmente un horror, porque ellos compraban con 4 proveedores por mail a los amigos, ¿no? Digamos, y entonces cada vez que se apretaba el botón, se ve que alguien sacaba una porción con compras de medicamentos oncológicos para niños. O sea, inmediatamente, en ese momento estaba el ministro ruso, lo llamé y le dije, ¿por qué yo tengo la DATSE? Sí. Entonces lo pasé a Salud, porque en realidad estaba hecho y escondido dentro del desarrollo social para hacer negocios. Claro. Yo lo denuncié, ¿eh? Bien. ¿Tuvo gente que desde adentro boicoteó estas políticas? ¿Hubo gente que ayudó a complicar la gestión? Sí, por supuesto. Realmente el ex Ministerio de Desarrollo Social
era una unidad básica, ¿no? Con gente que realmente filtraba documentos privados, hablaban con periodistas, evidentemente, o por cuestiones ideológicas o por otras cuestiones, decían cosas que no eran, mentían descaradamente, sacaban fotos adentro de los depósitos. Han llegado a tirar caca de animal a propósito para sacar fotos y decir que nosotros teníamos los depósitos sucios. O sea, han hecho todo lo que podían hacer para sacarnos del medio. ¿Qué tanta respuesta está obteniendo en la justicia de todas estas irregularidades que ustedes vienen denunciando? Bueno, yo creo que la justicia en Argentina en general tiene sus tiempos, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no podría pedir celeridad por ser una ministra, y yo dejo que la justicia trabaje. Yo tengo fe que siempre, aunque sea a la larga, se va a obtener justicia y el inocente va a salir airoso. Entonces yo no voy a atacar, yo soy poder ejecutivo y no voy a meterme con el poder judicial ni con ningún otro poder. Uh-huh. Bien. ¿Cuáles son los próximos objetivos? Porque usted me decía, tenemos una necesidad que es, que era poner en igualdad de condiciones a los chicos, ir con los más necesitados, ayudar a los más chiquitos de modo tal que cuando vayan creciendo tengan igualdad de condiciones o igualdad de oportunidades. Le hago esta pregunta porque el otro día cuando vino el presidente acá, cuando ya daba a entender que dentro de todo la inflación iba en vías de dejar de ser un problema grave y empezar a normalizarse y empezar con otros objetivos, el presidente me decía, bueno, ahora tengo que ir por el lado del crecimiento, tengo que buscar la forma de que crezca, que haya más trabajo, que haya más competencia, que haya más inversiones. ¿Cuál es el objetivo? Viendo que se está logrando bajar la pobreza, ¿cuál es su próximo objetivo? Bueno, yo tengo unos proyectos que me entusiasman muchísimo y que pienso que van en esa línea. Uno de los proyectos son los centros de familia. Los centros de familia son espacios comunitarios que están ubicados en las zonas más vulnerables del país para acompañar a la familia completa, ¿no? Uh-huh. Yo no quiero esas políticas de vamos a ayudar solo a los ancianos, vamos a ayudar a los niños de 0 a 3. Yo quiero ayudar a la familia, porque yo creo que la familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado. El Estado no tiene que cuidar a los niños, lo tiene que cuidar la familia. Entonces, tenemos que ayudar y contener a las familias para que puedan hacerse cargo de esa función que les es privativa. Entonces, estos centros van a fortalecer esos vínculos familiares, a fomentar una crianza que sea positiva, el desarrollo familiar sin intermediación de la política. Vamos a dar unos vouchers que van a ofrecer actividades deportivas, actividades culturales, también para los adultos de la familia. Para recibir estos vouchers van a tener que hacer esos cursos de crianza, de escuela para padres, y queremos hacer como una red y que se puedan canjear esos vouchers en parroquias, en clubes, digamos, también que se beneficie la comunidad que rodea estos centros faro. Este es un proyecto que ahora en agosto ya comienza, lo vamos a, por supuesto, hacer prueba piloto antes de escalarlo, y la primera ciudad va a ser la ciudad de Concordia. Yo ya hablé con el gobernador de Entre Ríos y hablé con otros gobernadores también y con intendentes, y están todos muy entusiasmados porque creo que tenemos que trabajar en conjunto para poder llevar este sueño a que sea una realidad. Uh-huh. Después otro proyecto que es muy incipiente también, pero que ya me lo cargué al hombro específicamente porque es algo que quiero hacer hace mucho tiempo. Voy a tomar un espacio que teníamos en niñez y voy a hacer un centro de formación laboral en una escuela de oficios. Yo creo que eso tiene una salida laboral inmediata. Allí también seguramente va a estar la escuela de la UTN para el que quiera seguir estudiando. Yo creo que hay gente que tiene
condiciones, aptitudes y ganas de hacer un estudio universitario, y hay otra gente que no. Y eso no quiere decir que esté condenado a la pobreza o que esté condenado a un sueldo bajo, porque un plomero, y esto pasa en el mundo, a veces se cuestiona esto, de que en el futuro un plomero va a ganar más que un universitario, digo, y por qué no, si hay una necesidad de estas labores. Bueno, tenemos que capacitar en lo que los países realmente necesitan. Ministro, usted sabe que una de las críticas que recibe el gobierno es el ajuste, y algunos dicen que hay ajuste en la cultura y en la educación, y dicen que ustedes están recortando mucho todo lo que tiene que ver con presupuestos para las universidades. Le pregunto, porque empezamos esta charla diciendo dato mata relato. ¿Qué tiene para decir con respecto a esa acusación? Bueno, acusaciones hay muchísimas, pero también nosotros lo que ponemos como condición para entregar los presupuestos y los recursos es la transparencia. Entonces, las universidades van a ser auditadas, y cuando a ver, acá hay un problema que es la autarquía. Sí. ¿Qué quiere decir que algo sea autárquico? ¿Que no tiene que tener ningún control? ¿Que pueden hacer lo que quieren con los recursos? A mí me parece que también tienen que rendirle cuentas a la sociedad de en qué gastan sus recursos. O sea, nosotros no vamos a mezquinar recursos. Nosotros lo único que queremos es saber hacia dónde se dirigen. Esto no pasaba, digamos, había un descontrol con respecto a ¿Usted cuando llegó, había alguna explicación, un desglose de qué dinero iba para determinadas universidades y en qué lo invertían? No. No existe eso. Pero eso el subsecretario de Políticas Universitarias, que estaría bueno un día que lo convoques, porque te lo puede explicar perfectamente. Tiene una increíble cantidad de planificación en varios de estos temas. Él habla con las universidades, yo he hablado con los rectores del Consejo Interuniversitario, y no tenemos inconvenientes y problemas. Acá también muchas veces mete la cola la política partidaria en cuestiones que yo creo que no deberían meterse, ¿no? Además pasa también con los sindicalistas, ¿no? Porque se juntan con vos y te dicen una cosa, y después cuando cierran la puerta están las cámaras esperándolo y dicen otra. Claro. ¿Cuál fue el despilfarro más grande que encontró, llamativo, que usted llega y dice, esto yo no lo puedo creer, no hay forma de justificar esto que hicieron? En la órbita que sea, en el rubro que sea. Es difícil elegir uno, porque ya te digo, lo que más me impactó es lo de la edad, porque eran medicamentos oncológicos. Claro. Para niños. Bien. Ministra, muy amable ha sido con nosotros. Le agradezco su tiempo. Espero que no pase 1 año y medio para que vuelva a dar una entrevista. Ok. No, espero tener muchas buenas noticias para poder seguir comentándotelas. Ojalá que esto suceda. Sería buenísimo para todos nosotros. Ministra, ha sido muy amable. Gracias. Hasta la próxima. Bueno, gracias a vos. Muchísimas gracias. La ministra Sandra Petovelo, ministra de